Muy buenas tardes, cada uno de ustedes. Dios me los bendiga de gran manera. Hoy es el día que Dios ha manifestado, ha hecho propicio para estar todos presentes. ¿Hay alguno aquí que nos visita por primera vez? ¿Todos de la casa? Gloria a Dios. Dice la Biblia en el libro de Mateo, Marcos y Lucas, describe que después de la muerte de Juan el Bautista, Dios se apiadó de tantas personas que venían a recibir palabra y tenían hambre y los llevó al monte. Y apareció un varón con panes y peces. Y Dios se compadeció de ellos. Y lo primero que hizo, los mandó a sentar. Puso orden. Y luego la Biblia especifica que en ese lugar, que la hierba era alta. En pocas palabras, no había quien ministre ese lugar. Tanto así que mandó a recoger los panes. Dios es orden al principio y al final. Esa es su naturaleza. Orden, orden. Vamos a sentarnos en orden. Todos, por favor, apaguen su celular o pónganlo en modo vibrador, por amor a los nuevos. Amén. Por amor a los nuevos. Vamos a tomar asiento todos, calmados. Vamos a... se me avisó con la actualidad que hay algunos hermanos que toman notas. Y discúlpenme si yo tiendo a correr o a apurarme, sino que, como ustedes saben, un tiempo tenía un nivel de plomo en la sangre muy alta y se me iban las cosas. Y para que no se me iba, pues tiendo a fluir y a correr, pero voy a hacer todo lo posible para tomar el tiempo y darle los apuntes para que ustedes tengan referencia. Vuelvo a repetir, lo dicho de mi boca está cual escrito. Uso referencias, el diccionario Strong, también leo la Biblia de la Nueva Traducción Viviente, que es muy similar, pero lo pone en contextos más sencillos, más simples, más para que el pueblo pueda entender, ¿no? Yo creo que todo predicador debe ser tal cual, como el Señor recibió los panes y los peces y Él no le agregó sazón. Tal cual, tal cual, tal cual. No tenemos, creo yo, que alterarle o para que suene mejor. No, la palabra ya está dicha. Yo no pido más gracia, sino que descienda sobre ustedes la enseñanza y pueda verse en ustedes el fruto apacible que es la obra del Espíritu. Bienvenidos nuevamente. Vamos a ver nuestras Biblias, vamos a caminar juntos ahora. Este día miércoles, durante la intercesión, tocamos temas muy, creo, sensibles. Yo creo que cada vez que venimos delante de Dios a exponer, toda necesidad es sensible. Hay muchas cosas que no podemos dárselo a todo el pueblo, son muy delicadas como para entender. Y hay cosas que nosotros, como los ministros, los que están en autoridad, los que oran, los que interceden, es como un enfermero. Un enfermero siempre está expuesto a la mala salud. Yo trabajo con niños y sé, en un hospital, créeme, es más factible que una enfermera ella se contagie que uno que entra de visita, porque ellos es su constante vivir. Enfermedades, cortes, llantos, sufrimiento, padecimiento, pero tal cual, ¿no? Yo creo que muchos de ellos no han elegido la profesión, sino que la profesión te elige a ti. Y para eso, en lo espiritual, tal cual Dios te prepara según el llamado. Y es mi anhelo, créanme, si yo tuviese un deseo que pedir hoy, yo diría que cada cual encuentre el propósito. A mí, personalmente, lloré, hermanos, hasta peleé con Dios, le digo la verdad, por años, porque me sentía como un corredor sin rumbo. Yo decía, Señor, ¿por cuál es mi llamado? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Intentaban muchas cosas y fracasaba. ¿Sabe cómo me di cuenta que fracasaba? Lo empezaba y no lo terminaba. Pero esperé impacientemente y en el transcurso del tiempo se reveló el llamado. Creo que no tengo que decirlo. Mi llamado es ser maestro, enseñar.
Y para eso, créanme que me place, me da gusto enseñar, que de lo que yo estudio, sostengo, pueda yo darles a ustedes la esencia y ustedes así lo vuelvan a dar. Yo creo que ningún predicador puede decir Dios me dio, no, esto es para ustedes, de todo cual para ustedes. Dice la Biblia, y creo que la parábola de la higuera estéril, eso está en el libro de Lucas. Yo lo voy a leer porque esto no donde quiero empezar, pero quiero que tengan algo bien claro. Parábola de la higuera estéril, está en Lucas 13:6. Si quieren apuntarlo, Lucas 13:6. Amén. Okay. Tenía cierto hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto de ella y no la halló. Y dijo el viñador, quiero hacer un paréntesis, en la antigüedad, hermanos, cuando un hombre era próspero, si tenía muchos rebaños, si tenía viñas, él no podía ministrar todas. Entonces, lo que él hacía, tomaba un viñador o un pastor por un salario. Por eso la palabra especifica los pastores que son asalariados. ¿Por qué? Porque, claro, dice que todo trabajador es digno de su salario, pero el corazón del dueño es más sensible que aquel que la administra. Bueno, y cierto hombre tenía una viña grande. Buscó, dice que un viñador, y dijo, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en la higuera y no la hallo. Vengo a buscar fruto en mi higuera. Si la plantó con un propósito, para hallar fruto. Son 3 años que no la vengo. Y le dice el viñador, córtala, pon tu hoz y córtala. Y dice, y dijo, ¿para qué utiliza también un espacio en la tierra? Y le dijo el Señor, dijo el leñador, déjala todavía este año, dale un tiempo, dijo, déjala todavía este año. Y yo la voy a abonar, voy a cavar alrededor de ella, y si tiene fruto, bien, y si no, la cortaré después. Ese viñador representa a Jesús. Todos nosotros, yo creo que todo cristiano que llega a los pies de Dios, llegamos como una higuera estéril. Amén. Todos. No hay nadie que haya llegado que pueda decir, Señor, heme aquí. Es un proceso. Empezamos con el primer amor, empezamos con toda voluntad, con fuerzas. Y no es que el amor, creo yo, se apague, sino que el amor va madurando. Cuando uno recién se casa, uno creo que son flores, besos y atenciones, pero en el transcurso madura la relación. Ya nos conocemos quizás por la vista, por una mirada, cuando llegamos a intimidad con esa persona. Pero el leñador dijo, dale tiempo. Y es algo que el ser humano ha perdido el valor del tiempo. Dios le dio comienzo al principio. Cuando Dios empezó a hacer las cosas, dijo, y hagamos el hombre, dijo que lo numeró ahí el principio. El tiempo empezó a caminar. Entonces me revela que el tiempo es un siervo de Dios, un instrumento de Dios, sujeto a la voluntad de Dios. Y Jesús dice, todavía no, dale tiempo. Quiero que se graben esa palabra, tiempo. Dale tiempo, yo la voy a abonar, yo la voy a trabajar. Y en ese proceso, hermano, cuando abonan una higuera, me acuerdo que de pequeño había una higuera en mi casa, y contrataban a 2 personas porque las raíces están fuertes y tenían que cortar raíces para poder abonarla, porque la lluvia lo que hace que los nutrientes de la tierra vayan bajando. Entonces lo que uno hace es escarbar y revolver, eso es lo que hace. Y había que cortar raíces, pero no era cualquiera, había que cortar, había que cavar profundo para poder abonar esa higuera, porque su fruto es dulce. Muchas de las plantas que dan el fruto dulce requieren más atención, aquellas que dan el fruto agrio. El fruto agrio necesita del sol y lo dulce necesita atención, cuidado, son las más propensas a enfermarse. Pero Dios pide un tiempo. En
en la grandeza de que Dios nos llamó a ser sacerdotes de un nuevo pacto competentes, Dios nos tomó como higueras estériles. Y ahí Dios comienza el maravilloso proceso en el tiempo de Dios. Pero creo que todos somos muy impacientes esperando ese tiempo. Amén. La última, hace creo que fue un mes que estuve delante de ustedes enseñando, fue nadie toma para sí esa honra. Vamos a continuar. Esto está en el libro de Hebreos 5. Hebreos 5. Así que voy a hacer una pequeña lectura del 4 para poder entrar. ¿Okay? Ya la hermana oró por mí. Gloria a Dios. También he aprendido que una vez, cuando Jesús, cada vez que impartía algo, tal cual está, no hay que agregarle nada. Siempre voy a hacer recalcar que me presento delante de ustedes con mucha humildad. Créanme, mucha humildad. Consciente de que si estoy aquí delante de ustedes, no porque soy mejor, de ninguna manera. Yo personalmente todavía estoy sujeto bajo maestros, bajo curadores, bajo enseñanza. Todavía soy sujeto, y creo que eso no ha de terminar. El que siga buscando el anhelo de Dios en Cristo Jesús con nosotros siempre ha sido la restauración. Número uno ha sido el amor. Él dice que de tal manera amó Dios a todos, que envió a su Hijo por nosotros, por usted. Nosotros hacemos la iglesia, no la iglesia al varón. Ténganlo bien. ¿Por qué? Porque el templo ya no es, dice que Dios no mora en templos hechos de manos, sino virtuales. Aquí. Cual sea tu condición, caída, bajo, sujeto, ahí está Él. Él no se mueve. Ténganlo bien seguro. El libro yo voy a leer un poquito del 4, vamos a entrar al 5 y de ahí vamos a entrar al menú principal. Hebreos 5. El título es: nadie toma para sí esta honra, sino aquel que es llamado, aquel que es apartado por Dios. Dios en la antigüedad, sus sacerdotes, tanto Aarón, de toda la tribu de Leví, Dios los apartó. ¿Y saben qué? Ellos también pecaban. Ellos también hacían ofrenda y sacrificio por sus pecados. Entonces, ¿qué me enseña eso? Que Dios sabe que de toda la higuera estéril, que es el mundo, Él tomó un poco, no por tus frutos, sino por lo estéril que tú eras. A todos. Entonces, Dios empieza un proceso con las higueras estériles. Ahora dice que lo estéril es hereditario. Estaba leyendo un poco de eso, que puede ser, no hay nada confirmado, que puede ser hereditario, que puede ser igual que una mujer, que hay enfermedades de parte del hombre, de parte de la mujer, puede ser aquellos que han estado, y también le llaman un útero enfermo, un útero que necesita medicina, ¿no? Todos, creo que cuando Dios nos trajo a sus caminos, Dios empezó ese proceso en nosotros. Y lo primero que nos hace dar cuenta la palabra es que estamos equivocados. Dios no te llamó porque estaba haciendo las cosas bien. Es más, cuando Jesús empezó su ministerio, ¿sabe dónde lo empezó? En una sinagoga. En una sinagoga se enseña y se ora. No sacrificios, es en el altar. En una sinagoga. Porque lo estaban haciendo mal. El propósito de Dios es que vamos a enderezar las cosas que están mal. Vamos a corregirlas. Bueno. Un segundo. Déjame entrar aquí un segundo, hermanos. Ok. Voy a leer el 4:15, voy a repetir lo que estuvo en la última clase del sacerdocio de Dios. Acuérdense que había dos altares, el menor y el principal, y solamente el sacerdote principal entraba una vez al año, y entraba atado, una vez al año. En Cristo Jesús es perpetuo esa entrada. Todos tenemos acceso al altar alto, que supuestamente, es más, si en un sacerdote, estaba leyendo, que si en él había mancha, una verruga, si en ese día se manifestaba
¿cómo es un tiempo? Cualquier cosita en la piel, hasta en la piel, y se queda calcinado. Y entraba atado porque se escuchaba un rayo y empezaban a jalarlo. Tal cual era la severidad de Dios, que no les perdonaba nada. Él buscaba la perfección. Pero en Cristo Jesús se dio cuenta que en el hombre no existe la perfección. No existe la perfección. Repito, Dios le dio al hombre un arma tan poderosa, que es la voluntad propia. Voy a leer yo el 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue también tentado, que fue también él probado en todo, según nuestra semejanza. Acuérdense que cuando Jesús hablaba, decía el Hijo del Hombre o el Hijo de Dios. En todo, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En pocas palabras, Él fue tentado en todo, se manifestó, Dios puso en Él todo el peso de nosotros. Él descendió dice que descendió al Seol y allá fue enfrentado a la ley y no hallaron pecado en Él, ninguno, uno por uno. No hay. Nosotros todos detrás de Jesús, no había nada. Tanto así que dice que Él hizo deudor a la ley. La ley dijo, uy, aquí cumplió uno. Entonces, para que lo que cumple la ley no hay muerte. Entonces, por eso que cuando Jesús subió, juntamente subimos con Él y Él hizo la muerte, dijo, muerte, yo soy tu aguijón. Yo soy tu aguijón. Por eso que para nosotros, los cristianos, no existe la muerte, es un proceso. Como dije, tenemos el día que usted nació, a sus padres le dieron un certificado de nacimiento. Y ese mismo instante Dios tiene la fecha en que hemos de partir. Amén. No se le va a agregar ni un día, ni se le va a quitar otro. Ninguno. Pero quiero que tomemos conciencia que hay un tiempo. Un tiempo. Si vas al doctor y te dice, tienes 4 años de vida. Créame que en esos 4 años usted va a hacer lo que no hizo en toda su vida. Porque tienes un tiempo. Te dice, ¿sabes qué? Este es tu tiempo. Tu vida depende de ese tiempo. Y tendemos a mejorar las cosas. Cuando nos enfermamos siempre hacemos promesas. Yo siempre he sido quebrantado la rodilla, operaciones aquí, operaciones allá, por necio. Y siempre decía, cuando me sane, cuando esté corriendo, cuando esté caminando, voy a hacer esto, y hacía promesas que no cumplí hasta el día de hoy. Porque cuando nos sentimos débiles y quebrantados, es cuando en verdad nos sentimos frágiles y empezamos a tomar conciencia del tiempo. Dios coge una higuera seca y Dios dice, yo voy a levantar de esta higuera seca unos ministros competentes. Pero dice el diablo que nos acusa, pero eso no es perfecto. Tranquilo que eso me cargo yo. Voy a leer el 5 y ahí vamos a entrar a la enseñanza. ¿Okay? Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor, o sea, en pos de los hombres. Un sacerdote, Dios toma un sacerdote y lo toma para que represente un grupo de hombres. Dice, a favor de los hombres, en lo que las cosas de Dios se refiere. Estoy leyendo, hermanos, el 5:17. Para las cosas de Dios se refiere. Y presente ofrendas y sacrificios. Vamos a hacer 5:1. 5:1, sí, 5:1, perdón. Vamos a hacer, dice, y presente ofrendas y sacrificios. Hermanos, son dos cosas diferentes. Amén. Vamos a lo que es una ofrenda. Voy a describir. Quiero parar aquí un poquito para tomar la distinción de dos cosas. Una ofrenda era algo voluntario. Se le llamaba ofrendas de pan, ofrendas de paz. ¿Por qué de pan? Porque el humilde que no tenía ofrecía cebada. Y paz porque no había violencia, no había sacrificio de ningún animal. Pero ahora se le llamaba corbán. ¿Han escuchado esa palabra, verdad? Que es muy inventada en canciones. Corbán significa en hebreo ofrenda. Usted es una ofrenda. Usted ha venido aquí
desde el momento que usted se ha sentado aquí a escuchar palabra, usted empieza a ofrendar su ser, sus oídos, su mente, su tiempo. Nadie viene con manos vacías. Su ofrenda está aquí. Pero miren el sacrificio. Pero el sacrificio era obligatorio para perdón de pecados. Tenemos ofrenda, que es ofrenda de paz, y en el sacrificio sí había sangre. En el sacrificio alguien tenía que morir. Había sangre. Y quiero hacer un hincapié. Son dos cosas diferentes. Ofrenda y sacrificio. Dice en la Biblia, Génesis 4. ¿Se acuerdan los que estuvieron aquí? Les enseñé la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel. Dice que Caín presentó ofrenda de paz. Que del campo, ¿verdad? Salió. ¿Y qué presentó Abel? Sacrificio. Porque de lo mejor lo trajo a Dios. No para mostrárselo. No, ahí alguien tenía que morir. Era un animal. En pocas palabras, sea ofrenda y sea sacrificio, lo primero, ¿cómo se presenta? En el corazón. Dice la palabra que Dios vio el corazón de Caín y su ofrenda. Vio el corazón de Abel y su sacrificio. Por favor, quiero que mediten en eso. La próxima vez que nos reunamos voy a hacer preguntas sobre eso. Ofrenda, la ofrenda de Caín y el sacrificio de Abel. Por favor, quiero que les voy a empezar a dejar tareas. Medítenlo, por favor. Son dos cosas diferentes. Bueno, ofrendas, dice que el sacerdote cogía las ofrendas y el sacrificio. Y él, por los pecados, el 2, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Habían dos pecados, dos tipos de pecados. Aquellos que lo hacían por ignorancia, dice que era el libro de Levítico, déjame un segundo, libro de Levítico 15, del 27 al 28, dice que aquellos que habían pecado por ignorancia, se les era perdonado. ¿Por qué? Porque lo hacían por ignorancia. ¿Qué dijo, qué nos enseñó el Padre? Que mi pueblo muere, perece. ¿Por mentira? ¿Por pecado? ¿Por fornicación? ¿Por qué? Exactamente. ¿Sabe qué significa conocimiento? Luz. Por falta de luz. ¿Qué decía el etíope cuando estaba leyendo la Biblia? Felipe se le acercó y dijo, ¿entiendes? Dijo, si no tengo quien me enseñe, no tengo luz. ¿Qué me da a entender eso? Que todo sacerdote es portador de luz. Un sacerdote tomaba la ofrenda, tomaba el sacrificio, pero ¿quién es sacerdote para medir la ofrenda del que ofrece? No somos jueces. Número 1, no somos jueces. He escuchado por ahí algunas doctrinas que se mueven. No, simplemente nosotros, tal como Jesús, nos ponemos el efote espiritual, la mitra, el cinturón, y lo que siempre hacemos es cogemos la debilidad de nuestros hermanos y lo ponemos a los pies de Jesús, no para juzgar. ¿Por qué? Porque la Biblia me enseña que Dios no vino a juzgar. Y hermano Martín, ¿y usted cómo dice eso? Porque el libro de Romanos dice que ya estábamos condenados. ¿Cómo vas a tú ponerle cadenas a algo que ya está en esclavitud? No puedes. Ya estábamos condenados. Él vino a libertad. Seguimos. Ahora, para que se muestre paciencia con los ignorantes, lo que hacían, los que pecaban, los que fallaban por ignorancia, y los extraviados, que los extraviados eran los que sí deliberadamente pecaban. Y en la antigüedad dice que por la amargura del pecado, dice que no eran apartados. Eso está en Levíticos 20, esto está en Levíticos 15, del 30 al 31. Porque dice que también se les llamaba los descarriados. Mas el que pecare con soberbia. Hay un pecado con soberbia. Continúo. El 3, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto a sí mismo como también por el pueblo. Tanto que digo, como a sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esa honra, sino el que es apartado por Dios. Es una honra tenerlos todos ustedes, hermanos.
Esta es ahorita una congregación de sacerdotes. Cuando digo sacerdotes, incluyo a las mujeres. Todos, juntos. Hay una misma vestimenta, una misma fe, una misma enseñanza y un solo espíritu. Amén. Amén. Vamos a entrar a la enseñanza, hermanos, a la palabra. Por favor, me acompañen en el libro de Hechos. Hechos 8:4. 8:4. Tengo tanto apuntado que le pido a Dios que me dé la paciencia, tanto a mí como para ustedes. Okay. Por favor, marquen ahí su Biblia. Cuando lo tengan me dicen amén. 8:4. Voy a hacer una pequeñita antesala para ver dónde empezó todo esto. En el arresto y defensa de Esteban. Okay. Eso está en el 6:8. Si lo pueden leer, 6:8, el 6 y el 7. Esteban, como él se defiende, créanme que es un hombre docto en la palabra, muy entendido. Que él, ¿sabe lo que él hace? Él empieza del Antiguo Testamento y lo lleva al Nuevo Testamento. Como hizo el etíope. El etíope estaba leyendo el Antiguo Testamento y Felipe lo tomó y del Antiguo Testamento lo llevó para el Nuevo Testamento, que es la salvación, que no son por obras. Entonces eso me hace entender a mí que podemos empezar una prédica en un Antiguo Testamento, pero tenemos que llevarlo, encaminarlo tal cual en el Nuevo Testamento, que es por la gracia y no por obras. Después de la muerte de Esteban, que fue apedrado, y ahí estaba Saulo Pablo, claro, por ese miedo, por ese temor, el pueblo se dispersó por todas partes. Jerusalén, llegaron a Cesarea, por todas partes. Y Saulo perseguía a la iglesia. Dice que él entraba de casa en casa con un celo por la ley. Casa en casa. Y asolaba a las familias. Metía preso hombres y mujeres. Y apartaba padres y madres de sus hijos. Porque había un celo él por la ley. Era un hombre estudiado que comió de la mano de Gamaliel. Era un rabino muy conocido. Y en aquellos tiempos solamente que tenía cómo pagar. Porque antiguamente para aprender había que ser un hombre renombrado. Muchos de los que tenían autoridad no eran pobres en el Antiguo Testamento. Eran gente que tenía dinero. Saulo Pablo era un hombre bien financiado. Él tenía cómo. Y el que no, ¿qué? Y en la poca fe, bueno, acuérdense que en el Antiguo Testamento no había fe para creer. La fe se manifestó cuando Jesucristo resucitó, porque Él nos dijo, es importante que yo me vayas, para que llegue el Consolador. Bueno, dice que asolaba las casas. Ok, el 8:4. Hechos 8:4. Pero los que fueron esparcidos por todas partes anunciaban el Evangelio. Entonces Felipe fue aquel que se le llegó al etíope. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria. Les predicaba a Cristo, el Nuevo Testamento, la esperanza. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que él hacía, porque muchos que tenían espíritus inmundos salían, esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Amén. Así que había gran gozo, había alegría, porque eran testigos, veían, de aquella ciudad. A la 9, vamos a poner atención. Pero siempre me gusta cuando Dios le agrega el pero, le hace como una coma, porque Dios quiere enseñarnos algo. Y yo honestamente no tengo un televisor, veo lo que yo quiero ver y me pongo a leer. Y he escuchado algunas predicaciones sobre este varón, pero esta vez lo vamos a hacer un poco diferente, según como Dios me ha dado, según lo que yo he leído, he podido recibir, y tal cual se lo voy a dar a ustedes. Dice, pero había un hombre llamado Simón, que antes
ejercía, o sea, una vieja vida. Antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. O sea, tenía una poca estima el hombre. Siempre quería florecer, él quería que manifestarse, quería ser elogiado en ese pueblo. Y lo logró. Engañado a la gente, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguien que no era grande. 10. Y a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Era un hombre muy elocuente para convencer. Pero, mira, yo le digo algo muy cierto. Si usted va a un lugar y usted cree en una enseñanza, créame que su hijo, porque usted creyó, su hijo va a creer, porque él está bajo su cuidado. Si el padre come pan de mentira, su hijo va a comer pan de mentira. Mire, creyó y se creyeron los mayores y los menores también. Usted ha oído a veces cuando, me acuerdo cuando ponga atención, me llevan a una iglesia católica, mis padres son católicos, y ponga atención y me decían: si come la hostia, si se te pega el paladar de arriba, porque estás en pecado. Y yo iba inocentemente, y si se me pegaba, pues con el dedo me lo metía. Créame, yo en mi niñez, porque yo actuaba como niño, porque era un niño, no sabía, ¿no? Pero esa fue la enseñanza que me dieron mis padres. Dice, pero él pudo engañar. Primero, ¿a quién engañó? A los mayores. Si tú engañas a la cabeza, créame, la colita va a entrar despacito y caminando, y no se va a quejar. Mire cómo actúa eso. Ok, sigamos. Y oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Le daban todo esto, le ascendían a Dios. Y estaban todos atentos ante sus magias, porque él había engañado mucho tiempo. Mira, aquí viene otro pero. Pongan atención. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio, ¿de qué? Del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Qué predicaba Felipe? El evangelio del reino de Dios. Ahora miren, hermanos, quiero que cuenten algo. Jesucristo dijo: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Eso me da a entender. No es que yo te voy a llevar allá al reino. No es que el propósito que estás aquí es para que tú subas santo allá arriba. No, tu obra, tu tarea está aquí, no allá arriba. No arriba. O sea, yo he traído el reino aquí. Pero ¿sabe cómo se vive el reino? ¿Cómo es Dios? Dios es espíritu. Y para vivir el reino se vive en el modo espiritual. Sabemos que somos terrenales, sabemos que somos rebeldes y amargos, pero Dios no trata con el hombre viejo. Lo voy a volver a repetir. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros hay un sacerdote nuevo, que está niño, está creciendo, lo estamos alimentando. Ahorita se está alimentando a Abel. Caín no necesita alimento. Hubo rencilla, pelea entre Caín y Abel. ¿Quién ganó? Pero Dios se está alimentando ahorita al hombre nuevo en ti. Dice, entonces, Dios trajo el reino para que lo vivan en espíritu, y creyeron. Hombres y mujeres. Pongan atención el 13, por favor. Ahí vamos a empezar. Que también, ¿qué? Creyó. Dime, también creyó Simón mismo. ¿Y qué? ¿Y habiéndose qué? Bautizado. Ahora dime, ¿quién te da la fe para creer? Amén. El hombre creyó. No hizo nada. Todo lo que pasó en su vida antigua y mala, engañoso, es el pasado. Pero él creyó y se bautizó. Ahora, como dice la palabra, en Gálatas 4:1, entre tanto que el heredero es niño, en nada se difiere del esclavo, aunque está sujeto a maestros y curadores.
está bajo tutores hasta el tiempo señalado por el Padre. Es un niño. Simón, mira, creyó y se bautizó. Gloria a Dios por Simón, ¿verdad? Así igual nosotros, creímos y nos bautizamos. Continuamos. También, 13, también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Era un hombre fiel. Si Felipe oraba, también estaba orando. Era un hombre que iba a las intercesiones, no faltaba un culto. El hombre estaba allí en su primer amor. Él estaba dando lo que él tenía, miren, y estaba siempre con Felipe. O sea que recibió también palabra. Y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra a través de Felipe, la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Ya enviaron a dos duros. Entonces, los cuales habiendo venido, oraron por ellos. ¿Qué hicieron? Oraron por ellos. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo, para que recibiesen el Espíritu Santo. Ya se habían bautizado, habían creído, se habían bautizado, pero todavía no había descendido el Espíritu Santo. Ahora quiero hermano, hacer un hincapié. Es muy importante para todo creyente, porque esto sí apúntelo, Romanos 8:26, y esto es doctrina. Romanos 8:26. ¿Por qué la importancia de recibir el Espíritu Santo a un nuevo creyente? Tu oración, tu fe, no se basa en el porcentaje de fe que tú tengas. Hermano Martín, ¿usted por qué me dice eso? Romanos, vamos a estudiar juntos la palabra. 8:26. El diccionario, la Biblia de la Nueva Traducción Viviente lo dice un poquito más sencillo. Usa palabras más, ¿y cuál se las voy a leer? La que la encuentre. Romanos 8:26. Apuntado tanto, vamos a acá. Ok. Romanos 8:26. Biblia Nueva Traducción Viviente. Es muy similar. No le agrega ni le quita nada, simplemente usa sinónimos, antónimos para que acerquen. Es una Biblia leída por muchos recién convertidos, para que sea un poquito más fácil, ¿no? Dice Romanos 8:26. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no se pueden expresar en palabras. En pocas palabras, tú oras con lo que tú tienes. Viene el Espíritu Santo, coge tu oración, la perfecciona en Cristo Jesús y la sube al Padre. Es lo que hace el Espíritu Santo. Esa es la obra del Espíritu Santo. Yo jamás puedo decirte, no, dame tu fruto. No, esa es obra del Espíritu. Lo tuyo es asistir, creer, ser bautizado. Es obra del Espíritu. Simón dice que creyó, tiene fe para creer, es más, y se bautizó. Yo personalmente le digo, yo me bauticé creo que al año y medio, 2 años. No es porque no creía, sino en mi inmadurez yo quería cimentar mis palabras, porque siempre empezaba algo y no lo terminaba. Entonces yo mismo, era mi lucha propia, ¿no? No voy a ser hipócrita y decir que sí quiero bautizarme simplemente porque lo hacen ustedes, no. Quería yo verdaderamente sentirlo, y lo hice cuando lo sentí, y no me arrepiento. Me acuerdo que llevé a mi madre, y lo hice, y para mí cambió mi vida, fue el comienzo. Ahora, voy a tocar un tema, antiguamente en el bautismo, en la antigüedad, era un ritual para limpieza. Si te ibas a casar, te sumergías en las aguas, ya que te ibas a casar limpio, que todo lo malo se apartaba. Eran rituales, pero ya Juan el Bautista lo introdujo. Dice, arrepentíos. La palabra en hebreo significa stop, frena, stop.
Dice que Simón creyó. Sabemos que él creyó. Déjame, ahí, hermano, síguete, déjame volver aquí. Ok. Cuando los apóstoles se enteraron que en Samaria habían recibido unánimemente, en un mismo espíritu, como dice la palabra que fue unánimemente, todos, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Lo que hace el Espíritu Santo es une a toda la iglesia. No es que levanta uno mejor, otro mayor, no, todos en un mismo espíritu. Dice que Pedro y Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. ¿Ok? Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. En pocas palabras. Y hermano Martín, ¿qué me enseña esto? Que tenía que Dios enviar a 2 sacerdotes. ¿Para qué? Para que oren. Entonces, cuando ustedes son enviados, va a llegar esos días. Es orar para que el Espíritu Santo toque a esa persona. Amén. No dice que le dijeron, no, mira la ley, tienes que traer. No, dice que ora por ellos. ¿O me equivoco? Oraron por ellos para que el Espíritu Santo descienda sobre ellos. Ok, Espíritu Santo. 16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. 17. Entonces les imponían las manos. ¿Y qué? ¿Cuál es la obra de un sacerdote? Imponer. Exactamente. Y esa honra no te la da el hombre, esa honra te la da Dios. No abusar, sino que recibas el Espíritu. Entonces ese es el trabajo de tu persona como sacerdote. En tu casa, en tu trabajo, contigo mismo. Cuidar tu sacerdocio. ¿Por qué? Porque de tu sacerdocio tú vas a poder impartir que sea el Espíritu. Cuando usted sabe que tengo una niña que no es mi hija y la quiero mucho. Y esta semana la pasada estaba rebelde, tuve que llamarle la atención y la hice llorar. Y yo me arrepiento. Martes, miércoles, jueves estaba mal. Porque yo decía, yo debí haberme frenado. Should, would, había muchas cosas que debía haber hecho. Pero me dejé impulsar por la amargura. ¿Cómo? Y no era una amargura mala, sino que quería que tome conciencia que estaba haciendo las cosas malas. Y yo decía, pero vete un momento, Martín, vete. Tú predicas soberanía. Entonces aplica soberanía. Y lo que ¿saben qué hice? Ok, Señor. Mira, yo diciendo, Señor, que salga tu voluntad y yo metiendo la mano en la olla. Todos somos así. Todos. Señor, que salga tu voluntad y estamos en medio camino para terminarlo. Y pedimos dirección ya cuando estamos equivocados. Y hermano, yo como que me enseña, tuve que frenarme, pero me tomó un par de días. Dije, ok, Señor. Entonces, miren. Entonces les imponían las manos y decían el Espíritu Santo, porque es obra del Espíritu, Dios es Espíritu. Aquí viene la enseñanza, hermano. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Y era un hombre, creyó, con fe, bautizado, y era un hombre leal, porque se mantenía en la iglesia, se mantenía vivo. Y él vio los dones del Espíritu. Pero ¿saben por qué ofreció dinero? ¿Saben por qué? Porque él venía de una sociedad en Samaria, donde para obtener algo tú tienes que tener algo. Es imposible para el ser humano de este mundo que tú obtengas salvación y no te cueste nada. Los judíos, ¿qué decían? No, que sean circuncidados, que se les coge una navaja y se les corte, que también sienta dolor como yo he sentido. No, Señor. ¿Quién te ha dicho que por el camino de dolor que tú has pasado todos tienen que pasar? No. Cada cual tiene un camino ya formado, un propósito ya formado en el tiempo de Dios. Yo no puedo aconsejarte basado en mis propias experiencias. Tú estornudas. No, tómate esto. Déjame decirte que los terceros son diferentes. Tú tienes un doctor. Somos prontos y buenos para aconsejar, pero malos para actuar.
Dice, que ofreció dinero. A mí me enseña la palabra que él tenía toda la voluntad de ser útil. Él tenía toda la voluntad. Creyó, fue bautizado, estaba presente, y asistía a Felipe. Y él tenía toda su intención. Sigo. Dame también esos poderes para que cualquiera que yo pusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Dame, yo quiero ser útil. Miren. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Le dijo, no tienes tú derecho, ni parte, ni suerte, ni asunto, porque tu corazón no es recto. Espera un momento. Delante de Dios. Arrepiéntete. Lo llamó arrepentimiento. De esta tu maldad, de tu mal proceder. Dice, y ruega a Dios. Le dice, está malo, ahora invoca misericordia. No voy a terminar aquí. Si quizás te perdone, porque el pensamiento de tu corazón, porque era un pensamiento que lo expresó. Y aquí viene la enseñanza. El sacerdote pudo ver en él y no lo acusó, sino que en el espíritu le dijo, mira, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Hiel de amargura, ¿sabe qué es hiel de amargura? La hiel significa algo tan agrio. Era una palabra usada en la antigüedad por los griegos. Cuando una persona vomita y eso que sale amarillo es la hiel. Hiel, le dice, es amargura. Hiel de amargura estás. O sea, dentro de él había una amargura. Ok. Cuando Ana oraba a Dios, dice que oraba ¿en qué? En amargura. ¿Por qué? Porque Penina se burlaba y le decía, Señor, ¿cómo esa impía que tiene el vientre abierto y el mío tú lo has secado? Yo oro de ti delante con amargura. Y el profeta pensaba que estaba ebria. Mira Agar. Ahora, ¿qué causa una amargura? ¿Y qué es una amargura? Yo lo busqué en el diccionario español, le agregué algunas cosas. Ahora, la amargura es una manifestación de una injusticia. Martín, repítame eso. La amargura es una manifestación de una injusticia. Es una forma de depresión que se manifiesta donde la persona se enfoca negativamente en el mundo exterior, en su entorno, pensando y recordando cómo se le ha tratado injustamente. La amargura, escribí esto yo, la amargura es el fruto de una injusticia, el cual sus hojas son resentimiento con falta y ausencia de perdón. Toda injusticia. Nosotros cuando empezamos nosotros a ser formados, acuérdense que la formación empieza en casa. Para todo niño empieza en casa. Y ahí hay dos ministros, el cual sean incompetentes o competentes. Eso influye. Si tú estás administrando mal tus cosas, créeme que lo que viene detrás también, créame. Había una amargura cuando Noemí entró a Jerusalén. Dice que Ruth le dijo, donde tú vayas yo iré, tu Dios será mi Dios, yo te acompañaré. Ella dijo, no, ve, no. Y dice que empezaron a caminar y fueron a Jerusalén, llegaron a Jerusalén, porque cuando hay dolor no hay rumbo, cuando hay dolor no hay raciocinio. Dijo, ¿ese no es Noemí? Ella dijo, no me llames Noemí, llámeme Mara, amargura, porque la soberanía de Dios ha sido contra mí.
Entonces me da a entender que una amargura es causada. Muchas veces creemos que hay injusticias. Este miércoles estábamos orando por Ian Sebastián. Y yo oré confiadamente. Lo tomamos de esa camilla y lo pusimos a los pies de Dios. Y luego me entero que el niño fallece. Y bueno, yo, como le digo, yo creo en la soberanía de Dios. Y ahora yo sé que en la madre de ella hay mara, hay amargura, porque las cosas no salieron como queríamos que salga. ¿Cuántos de ustedes están aquí? No quiero que levanten las manos. Están esperando que su ministerio sea revelado, que su higuera de fruto. ¿Cuántos? Muchos, ¿verdad? ¿Cuántos están esperando un milagro? Señor, pero llevo aquí tanto tiempo orando, clamando. Mis pasos son lerdos. Mis canas aumentan y no veo el fruto a mis hijos llegar. No veo, Señor, una esperanza en ellos. ¿Uno qué coge? Amargura. Cuando las cosas no salen como quieres, coge amargura uno. ¿Verdad? ¿O me equivoco? El problema número uno de todo cristiano no es la ofrenda, sino es entregar tu voluntad a Dios. Todos, yo me incluyo allí. Primero, es difícil entregar, que Él haga su voluntad. ¿Saben por qué? Porque Él no va a hacer lo que tú quieres. Porque Él puede ver cosas que tú no puedes ver. Si no has recibido esposa o esposo, agradécele a Dios, porque todavía no estás apto. Simón no estaba apto todavía. En él había amargura. Entonces, él tiene todo el corazón dispuesto para servir. Perdón, hermano, acuérdese que él practicaba la magia. Sí, sí, pero dice que antes. Por eso que, acuérdense, hermano, ya lo pasado, atrás. David dice que tenía el corazón de Dios. ¿Y qué hizo? No mató a un hombre para quedarse con su mujer y con el corazón de Dios. Ya la vida pasada es pasada. Dice que el que te acusa, ¿quién es? El enemigo. Él tenía todo el corazón dispuesto para servir, pero en él había amargura. Dios no rechaza a nadie. Yo personalmente, mis abuelos eran brujos. Sí, yo me enteré después. Yo iba a visitar a mi abuela y encontraba un hierberío. Tenía hierbas por todo lugar. Y mucha gente iba a buscarla. Yo en mi niñez decía, mi abuela tan buena gente, ay, ayudando a todo el mundo. Yo no sabía, me escondían, porque era un niño. Era una bruja. Yo veía que cogía un huevo, lo hacía en un vaso y ponía ahí no sé qué cosa y se ponía a hablar y como mi descendencia son de los incas, pues comía la hoja de coca y lo mezclaba con otra cosa y entraba en un, no sé, yo pensé que ella estaba orando y decía, wow, me sentía orgulloso de ella, que ella podía ayudar a mucha gente, pero estaba equivocada. Y yo juntamente con ella, hasta que la luz vino a mí. Lo primero que cuando yo llegué a Dios, se manifestó diciéndome, estás mal. En ti hay amargura. Y había amargura. Para yo poder rechazar todo lo que yo arrastraba, duele. ¿O no? Todo cambio duele. Todo cambio es fastidio. Pero yo le creí a Dios cuando Él dice, nueva criatura eres. Amén. Nueva. Simón tenía todo, miren, tenía toda disposición para servir. Pero él tiene que pasar un proceso. Amargura significa enfermedad. ¿Cómo estaba Caín cuando mató a Abel? Airado, lleno de ¿qué? De amargura. Él tenía un ministerio enfermo. Dios dice que no quiere que nadie se pierda. Es más, la palabra dice, yo estaba buscando en latín y en griego, que Dios vino por todo el mundo, no por su iglesia, por todos. Porque Él ama su creación.
Simón tenía un ministerio enfermo, pero él no se daba cuenta. Cuando una persona estornuda una vez, salud. 2, 3, 4, yo me aparto. Usted también, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo el cuerpo humano sabe que estás enfermo? Cuando te duele algo, se manifiesta. Dios hizo al hombre tan perfecto que cuando tienes fiebre, algo está mal dentro de ti. No, que hay mucho calor. No me engañes. Cuando tú estás cojeando, algo está mal dentro de ti. Cuando tú lloras, es porque se manifiesta. Algo está mal dentro de ti. Cuando en tu hijo, en tu hija, en tu esposa hay amargura, porque algo está mal. Pregúntale a un niño, campeón, ¿cómo es tu papá? Yo estoy seguro que no va a mentir. Si usted no quiere que lo revelen, no mande a su hijo que lo represente, porque va a decir la verdad. ¿Verdad? No miento. Igual, ¿entiendes? Pero para eso, hermanos, hay un proceso. Hay un proceso. Simón tiene un ministerio, tiene toda la voluntad, tiene fe, creyó, se bautizó. Sí, era fiel. Su pasado quedó atrás. Pero en él había amargura. Muchas de las amarguras causa de la injusticia. Ahora que ha pasado mucha gente por la frontera, ¿usted sabe cuántos niños abandonados hay allí? Yo lo sé porque yo trabajo con el DIF de México. ¿Cuántas criaturas hay allí? ¿Y cómo van a ser esa criatura que ha sido abandonada por su papá y su mamá? Con amargura. ¿Usted cree que va a estar contento? Cuando un hombre abandona su hogar, su ministerio, su sacerdocio, como cabeza, ¿cómo crece esa familia? Con amargura. Siempre culpamos la amargura. No, pero si es una enfermedad, ¿qué es lo que hace Dios? Cuando llegamos, usted va a un hospital, ¿qué es lo primero que hace? Detectar. ¿Qué fue? Le empiezan a tomar un montón de exámenes, ¿verdad? La presión, la sangre, el azúcar. ¿Qué cosa es lo que causa la amargura? Simón nació, estaba acostumbrado a recibir dinero porque sabía que los dones impactaban a la gente. Eso es lo que, y tal cual Dios lo llamó a Simón. No fue Felipe, fue Dios porque le dio fe para creer. Si Dios te da fe para creer, Él te va a dar la fe para que tu vientre es seco, de luz. Amén. Y lo va a hacer porque Él lo va a sostener. Esa es la convicción de todo cristiano. Que aquel que te llamó, Él lo va a terminar en el tiempo preciso. Tal cual. Tal cual. Si estuviese Simón aquí, Simón, pecador, pero fue su vida pasada. Es su vida pasada. Dice que en él había amargura. Tienes un corazón amargo. Había un dolor. Un dolor. Tal cual como el de Penina, tal cual como el de Ana. Un dolor. Y créeme que los dolores no son fáciles de manejar. Cuando hay dolor, tristeza, amargura, cuando usted tenga alguien en su ministerio, su mismo, cuando usted está en pecado, créame que el Espíritu te avisa. Tú no tienes que decirme que tuviste una revelación, un sueño. No, mentira. Tú y yo tenemos un mismo Espíritu, el mismo de Dios, que es santo. Amén. Te avisa, estás mal. No te juzga, estás mal. No te condena, estás mal. Para salvación, estás haciendo las cosas mal. Tal cual así obra el Espíritu. Ahora que tú no quieres escuchar y te hagas el necio, es otra cosa. ¿Por qué? Porque tú no eres sensible. Este varón no sabía que estaba enfermo. Y esa honra que Dios llama a sus sacerdotes, lo primero que hace es limpiarnos. Te convence de pecado, ¿verdad? Y lo convenció a Simón. Simón, hay amargura en ti. No estás haciendo las cosas bien. Yo te saqué de Egipto. Y no traigas a Egipto. Yo voy a,
En los 40 años Dios intentó sacar Egipto de su pueblo. Es más, yo lo digo con toda potestad, que hasta el día de hoy sigue intentando sacar Egipto de nosotros. Te sacó de Egipto, pero tu corazón sigue allá anhelando las cosas. Porque dice que, dice la palabra que cuando anhelaban hambre, dice que el maná no tenía sabor, era amargo. Pero las comidas de Egipto dice que eran buenas, las cebollas, había todo en abundancia. No podemos atribuir toda necesidad al diablo, no. Hay un proceso para todos, para todos. Los apóstoles llenos de, los testigos llenos del Espíritu Santo, le revelan a Simón una verdad. Simón, tú tienes muchas ganas de servir, pero varón, estás enfermo. Estás enfermo. Y él no lo sabía. A veces tenemos tantas enfermedades que la acariciamos, que la hacemos parte de nuestra vida. A mí me han dicho, oye Martín, cojea, yo ni sé qué cojea. Tal cual. Por eso que la obra del Espíritu es tomar conciencia de quiénes somos. Mirad, la palabra es un espejo. Cada vez que yo la leo, yo digo, yo no voy a darle grado. Me pongo a estudiarla, a leerla, noche, esta semana. Digo, es mucha la demanda. Y las cosas de Dios no son fáciles. Yo digo que en el mundo tendremos aflicciones. Pero también le digo que Él va a estar con nosotros todos los días. Todos los días. Sean las malas, sean las buenas. Todos los días. Dice la Biblia que los hermanos de José lo metieron a un pozo. Pero el pozo estaba seco. Ahora imagínense a Isaac, el padre, orando para sacarlo de ese pozo. No. Hay circunstancias en que yo sé que José estaba en el pozo y había amargura de él. Pero en esa amargura hay propósito de Dios. Hay propósito de Dios. Job, un hombre justo delante de Dios, justo delante de Dios, un hombre de buenas acciones. Dice que mis ojos son luz para los jóvenes, mis consejos dice que son alumbra el camino de los extraviados. Y Dios fue que lo puso en prueba. Dios le dijo al enemigo, ¿no has pensado en Job? Y dijo, claro, pero tú lo tienes rodeado. Y Job 10:1 dijo, está hastiada mi alma, dale libre curso a mi queja. Hablé con amargura de mi alma, porque hablaré con amargura de mi alma. Donde hay amargura hay queja, porque se manifiesta. Si usted tiene una amargura, créame que se manifiesta en su rostro, en su caminar, y muchas veces afecta el contorno, ¿verdad? Pero es algo que sale de nosotros. Cuando expresamos algo que no estamos de acuerdo, decir, Señor, que mi querella sea delante de ti, tal cual, delante de ti. Dice que luego en el Salmo 73:21, se llenó de amargura mi alma. ¿Quién se llenó de amargura? El alma. Y en mi corazón sentía punzadas. Amargura en hebreos, punzón, amargura, un punzón. Dice que y mi alma y mi corazón sentían esos punzones, porque había amargura. Ahora, el propósito de todos los que Dios tiene en cada uno de nosotros es muy único. Cuando empezamos, quizás muchos de ustedes quieran servir, muchos de ustedes están orando para que el ministerio se manifieste, para que una petición que quizás no ha salido de su boca sea cumplida. Y vemos que el tiempo pasa y no vemos fruto, no vemos el fruto de la higuera. Pero dice que es uno el que siembra, otro el que riega, y es el Espíritu que da ¿qué? El crecimiento. No podemos nosotros trabajar si estamos enfermos. Si tu corazón está enfermo, Dios no te va a juzgar, te va a restaurar. Eso es en todo el Nuevo Testamento, desde que llegó Jesús hasta el día de hoy. Restauración. Si estás cojo, ven a mí. Los enfermos,
los mudos, los atados en espíritu. Yo desato, yo sano, yo devuelvo la vista, devuelvo la vida. Si no hay agua, yo abro agua donde no lo hay. Hasta sacarle agua de las rocas. ¿Para qué? Para que el pueblo vea que es grande. Ella es grande. Es para que tú veas que tú tienes un Dios, un creador. Un creador. Yo te aseguro que tú sacas a un pez del agua, el pez sale con amargura del agua. ¿Por qué? Porque es la naturaleza del pez morar en el agua. Sacas un pez del agua, muere. Usted va a sacar un pez y créame, el pez no le va a sonreír. Ese pescado no se va a reír. No lo va a hacer. Usted mete un pájaro, una ave, en una jaula. Hay amargura en esa jaula. ¿O me equivoco? ¿Y qué sucede si usted saca al hombre de la presencia de Dios? Hay amargura. Amargura. Fuimos diseñados en las manos de Dios, en la presencia de Dios, para morar con Dios, para administrar justicia, amor, perdón. Para eso fuimos formados. Somos la imagen, la hechura de sus manos. Nacimos perfectos, pero en el proceso nos dañamos. Cuando nos dio ¿qué? Libertad. Muy lindo, tú puedes ofrendar tu tiempo, pero mejor es que traigas en sacrificio tu corazón, tu voluntad. Señor, yo tengo tantas necesidades, pero en el orden, Señor, que se haga tu voluntad. Eso es muy difícil para todo cristiano. Es la batalla, la guerra de la voluntad del hombre contra la de Dios. Dios no hace mucho alboroto. Él lo hace porque le place y a su tiempo, no en el tuyo. Pero ¿saben para qué? Para quitar esa amargura que hay en ti. Él sabe muy bien que tú fuiste quizás fruto de justicia, que tú creciste en un hogar donde no tuviste padres sino verdugos, que en el proceso que tú crecías, que tú fuiste formado, no se te dio lo que te debió de haberse te dado, porque nosotros fuimos diseñados en lo perfecto. Lo que ha sido hecho perfecto, espera lo perfecto, lo bueno. Pero sabe Dios que estamos dañados. Viene Dios y Él es perfecto. Él dice, yo te voy a dar primero perdón de pecados, fe para creer y esperanza para que el día malo tú estés completamente seguro que yo camino contigo. Amén. Ay, hermano Martín, ¿y usted por qué me dice eso? Para terminar, las aguas amargas de Mara. Dice que Dios ni bien sacó al pueblo de Dios, pasaron del cántico de María y Moisés, los llevó en un desierto, ¿verdad? Y en el desierto Dios abrió un pozo y las aguas dice que no podían beberse porque eran sumamente amargas. Ahí le pusieron Mara porque era amarga y el pueblo se quejó, había amargura. ¿Y saben lo que hizo el pueblo? Murmuró, empezó a murmurar. Y Moisés clamó a Dios y Dios dijo, mira, un desierto. Y Dios dijo, toma ese tizón. Un tizón es un palo seco. Usted va a un desierto, yo he ido a unas playas privadas donde se ven palos secos, que no brillas, no tienen seco. Dijo, métela al agua. Y la endulzó. Dice que ahí Dios los probó. ¿Y qué significa eso, hermano? Okay. Que miren cómo es, ¿no? Si Dios te mete en un desierto, ten toda seguridad que Él está contigo. Amén. Si Dios endulce el agua, no es para cumplir tu capricho, no, porque Él sabe que es una necesidad tuya. Para nosotros, si no nos da lo que queremos, queja. Y hay amargura. Pero dice, yo voy a endulzar ese corazón amargo. Yo voy a sembrar en ti una semilla nueva. Tú llegaste a mí
como un vientre seco, como una higuera seca. El libro de Job dice, Job, después de haber pasado tantas pruebas, él dice, el 14:7, porque si un árbol fuere cortado, un árbol representa al hombre, Dios le llama al hombre árbol de justicia, a nosotros los creyentes. Si un árbol fuese cortado, aún queda de él, ¿qué? Esperanza. Retoñará y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra, su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo. Al percibir el agua, la palabra, al percibir el agua, la verdad, reverdecerá y hará copa como planta y un renuevo nuevo. Porque ese tizón es esperanza. Esa es la palabra. El evangelio es esperanza. Y para Simón hay esperanza. Va a ser restaurado. Para cada cual. Todos tenemos la voluntad. Pero en ese proceso, más que la voluntad, Dios llama al sacerdote. Y lo que intención es limpiarte. Hey, estás enfermo. Hey, tienes esto. Usted va a pasar inspección. Le dan una lista. Dicen falló. Tú te llevas la lista y tú no la guardas. Vas al mecánico, mira, ok, y empiezan a corregir las cosas. En Dios es así. Él habla del Espíritu, hermanos. Hay esperanza, que Dios sane toda amargura, porque lo amargo da fruto amargo. Y Dios, número uno, es amor. Amén. Y lo que es amor se alinea con el Espíritu. Amén. Vamos a ponerlo de pies, hermanos. Vamos a entregar el culto completo. Padre nuestro, Señor, tú que moras en las alturas, Señor bendito, que tú todo lo sabes. Que tú, Señor bendito Dios, que tú no niegas la ofrenda, Señor bendito, y tampoco niegas el sacrificio. Venos aquí en tu pueblo, Señor bendito Dios. Hemos venido a escuchar tu palabra, tus mensajes. Yo te pido, Señor, que tú obres en cada uno de estos corazones. Tú nos prometiste quitar este corazón de piedra y darnos uno más sincero. Renueva nuestras mentes con tu luz, Señor bendito. Renueva esta mente, Señor bendito. Danos, Señor bendito Dios, la fortaleza para continuar, Señor bendito. La valentía en ti, en Cristo Jesús, Señor bendito, para enfrentar y afrentar lo que ha de venir, Señor bendito. Padre, no nos acercamos a ti, Señor bendito, no con miedo, sino confiados en la grandeza de tu misericordia, Padre. Señor poderoso, Señor, yo te entrego, Señor bendito, estas vidas que van a salir delante de ti, Señor. Úngelos, tómalos, síñelos, Señor bendito. Fortalécelos, Señor bendito. Que pongan los dos pies, Señor bendito, en la salvación, que es Cristo Jesús. Yo los bendigo, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.